Hola, bueno, hablemos hoy del flujo circular del dinero en la economía. Bueno, yo he hecho ya algunos videos hablando pues de lo que tiene que ver con lo que es la economía política, el concepto de economía y los principios de economía, sobre todo del autor Gregory Mankiw, que es profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de Harvard, hablando un poquito, digamos, de esa secuencia lógica de lo que ha sido la escuela de las economías a lo largo de la historia de la humanidad y cómo la relación política-poder ha influido, digamos, en la economía y en, digamos, en la producción de bienes y servicios con recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas a lo largo de la historia de la humanidad y cómo han influido, digamos, esas cosas a lo largo de la historia. Y digamos que ya vimos los principios, esos principios de economía es importante, los individuos se enfrentan a disyuntivas, el costo de oportunidad, las personas o los individuos toman, digamos, piensan de manera en términos marginales. Nosotros los individuos reaccionamos o respondemos a incentivos, el comercio genera bienestar para todo el mundo, los mercados ayudan a organizar la actividad económica, digamos que el nivel de calidad de los países depende de su capacidad de producir bienes y servicios, que el Estado ayuda a mejorar, digamos, los resultados del mercado. Los precios aumentan con la impresión o la impresión de dinero o la emisión monetaria de dinero y la sociedad se enfrenta a la disyuntiva entre si resolver los problemas de inflación o resolver los problemas de desempleo. Entonces hemos visto eso, hemos visto, digamos, lo que tiene que ver con la economía, pues producir, digamos, tomar decisiones, administrar sobre unos recursos que son escasos para producir, comercializar, intercambiar digamos, bienes y servicios que son escasos, perdón, bienes y servicios para satisfacer necesidades que son ilimitadas. Entonces, hemos estado viendo eso y lo que buscamos es llegar, digamos, a esas ecuaciones de equilibrio matemáticas que nacieron con la macroeconomía por allá, digamos, después de la Gran Depresión, después de 1929. Y queremos llegar allá como para hacer los análisis respectivos y cómo las diferentes escuelas han hecho análisis, han hecho sus análisis, y de ahí han salido premios Nobel y todo tipo de análisis económicos. ¿Para qué? Para saber cómo influyen las decisiones de los políticos, digamos, en las diferentes variables macroeconómicas, que a veces parecemos que eso está lejos de la realidad de nosotros y efectivamente está muy cerca y tiene que ver mucho, pues, las decisiones que toman los políticos y las instituciones públicas en la economía, y es lo más importante porque es realmente de donde sacamos los indicadores más importantes, que es pobreza, equilibrio fiscal, desempleo, inflación, salario real, etc. Entonces vamos a ver hoy lo que es el flujo circular del dinero en la economía. Y una cosa muy importante: la primera vez que se habló de economía como un sistema fue en la época de la fisiocracia, de esos economistas o esos estudiosos franceses, digamos que hablaban de que las economías se regulaban solas sin necesidad a través de las leyes de la naturaleza, sin necesidad de la intervención del Estado, y que los ingresos y las riquezas de las naciones provenían de los recursos naturales y de todo lo que se generara de la tierra. Entonces, de esa fisiocracia nació la primera tabla económica, o la primera vez que se vio la economía como un sistema, que se conoció como Le Tableau Economie, la tabla económica, en donde ellos establecieron una frase muy conocida y que todavía funciona: laissez-faire, laissez-passer, o laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, es decir, dejar que la economía fluya a lo largo de las diferentes clases sociales, que en ese momento eran aristocracia, los comerciantes, los artesanos y los agricultores, que eran los que labraban la tierra. Entonces, aquí una explicación muy importante, digamos, de lo que es cómo fluye el dinero en el sistema económico de de todos los países democráticos y todos los países de libre mercado. Bueno, entonces hablemos de lo que es el flujo circular del dinero en la economía. Recordemos que en economía hemos hablado de que es la ciencia social que estudia el comportamiento en la toma de decisiones de los hogares, el Estado y las empresas sobre unos recursos que son escasos
para producir bienes y servicios, intercambiarlos, consumirlos para satisfacer sus necesidades que son ilimitadas. Entonces, a partir de aquí nace, este sistema que si nosotros pues veíamos que ya desde la época de los fisiócratas ya existía un sistema, aquí se consolida ese sistema en donde nos muestra claramente cómo se consolida después la ecuación del equilibrio de mercado de oferta igual a la demanda, para hacer todos los análisis, de política y de poder público sobre la economía nacional. Entonces esto arranca en donde las empresas compran y pagan factores de producción que son capital productivo, maquinaria, equipos, tecnologías y salarios de las personas que hacen parte del mercado laboral. Pagan y esa va a ser igual a Y, y esa renta de esos salarios y de ese capital va a parar a los hogares. Estos hogares pagan impuestos T, ¿sí? Estos hogares pagan impuestos T y consumen. ¿Con qué consumen? Pues consumen lo que les ingresa menos los impuestos, se consumen eso, Y menos T, y lo que les queda después de los impuestos y después del consumo lo ahorran, se llama ahorro privado, Y menos T menos C. Entonces, eso va al mercado, ese ahorro privado va al mercado financiero y los impuestos van al Estado. El Estado, ¿qué hace? El Estado compra bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios para entregárselo a la sociedad, para crear valor público, pero este T debe ser igual a G. Cuando G es igual a T, entonces acude al mercado financiero con déficit público o deuda pública, y a deuda pública. Y el mercado financiero, cuando la gente ahorra y cuando al Estado le queda, hay inversión de ¿qué? Inversión de capital también productivo, inversión de más bienes y más servicios, los cuales esos ingresos de esas compras de bienes y servicios van a parar a las empresas. Entonces, esta es la manera como fluye, digamos, el dinero a lo largo de la economía. Entonces, ya vemos aquí variables como Y, que son la renta, el ahorro privado Y menos T menos C, los impuestos de los hogares al Estado T, el Estado gasta gasto público G, en el mercado de bienes el consumo Y menos T, con propensión marginal al consumo C, y ese ahorro público y privado y en función de una tasa de interés. Entonces, de aquí nace la ecuación del equilibrio de mercado, que es la oferta de bienes y servicios, que es Y, que es los productos y servicios de la economía nacional, que son generados a través de los factores de producción capital y mano de obra, K capital, L mano de obra, y F, Y igual a F de K de L, que es la función de la oferta. Y del lado derecho vamos a encontrar la función de la demanda, que se conoce como la demanda general o la demanda agregada, que está conformada por C más I más C, en donde C es igual al consumo autónomo, que es cuando yo no tengo ingresos, el gasto fijo que tengo mensual o periódico, más la propensión marginal al consumo después de los impuestos, de la renta disponible, que es los ingresos que me entra por salario menos lo que pago de impuestos, cuánto me consumo yo de ese ahorro disponible, más la inversión en términos de la tasa de interés real, porque pues aquí ya está la nominal menos la inflación, más el gasto público, que debe ser igual a los impuestos, esta es la famosa, más las exportaciones netas. Entonces esta es la famosa ecuación, clásica, de la teoría clásica de economía, en donde la oferta es igual a la demanda. Este es el famoso equilibrio de mercado, aquí nace todo. Cuando hay otro tipo de economías diferentes a la economía clásica, economía neoclásica, pues automáticamente hay control de precios y aquí las variables cambian por completo. Aquí se pierde el mercado. En este caso, esto está en función del mercado y vamos a encontrar que la oferta es igual a la demanda. Consumo más inversión más gasto. Aquí entonces, con esta ecuación, uno se puede hacer muchos análisis. Aquí se pueden sacar las ecuaciones que vemos acá en el flujo circular. Y menos T menos C, que es esta, el ahorro privado, T menos G es el ahorro público, y entonces Y menos T menos C más T menos G se llama el ahorro nacional, y ese ahorro nacional es igual a S, y S es igual a entonces a I. Si yo despejo I y lo coloco Y menos C menos G, que es lo disponible, me queda I. Entonces ese es el ahorro nacional, es igual a la inversión. Ahí se despejan varias dudas. Esto se le conoce como el modelo
de crecimiento de Solow, en donde se despejan muchísimas dudas de que la única manera de incentivar la compra de capital, la compra de bienes y servicios, los ingresos de las empresas, el aumento, digamos, del pago de factores de producción y de capital de trabajo es mediante el ahorro, no mediante el gasto público. Entonces, teorías como la teoría keynesiana que usan muchos políticos en el corto plazo, vamos a aumentar el gasto público y vamos a hacer déficit público, quiere decir que G mayor que T. Entonces, cuando G mayor que T, aumenta el gasto público y a esto se le conoce con el nombre de política fiscal. ¿Qué pasa con esa política fiscal? Esa política fiscal consiste en aumentar el gasto público, pero también consiste en aumentar los impuestos, y eso hace que disminuya la renta disponible de los hogares y hace que esos hogares tengan menos recursos para consumir en el largo plazo. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de cosas? Que para poder aumentar ¿qué pasa cuando aumenta G? En el largo plazo disminuye la inversión, y cuando disminuye la inversión significa que disminuye el ahorro y disminuye también la compra de capital productivo y digamos los pagos de factores de producción. Entonces, en el largo plazo, esa teoría, ese modelo económico de Solow, cuando es afectado por la política fiscal, y acá es afectada, digamos la inversión es afectada por la política monetaria, que eso pues tiene mucho, a partir de ahí tiene muchos estudios. Bueno, acá digamos el famoso factor multiplicador que he hablado muchas veces de Keynes, que no es otra cosa que el K, factor multiplicador, que es 1 menos la propensión marginal al consumo, que es cada vez que yo tengo un peso de renta, cuánto me gasto, cuánto consumo de esa renta, no sé, el 80%, y el 20% lo ahorro, lo invierto. Entonces ese factor multiplicador significa que por cada peso que invierto en infraestructura, en obra pública, aumento cada veces la inversión, y entonces eso me dice que el ingreso o el crecimiento, el delta de Y, aumenta cada veces la inversión cada vez que hago una obra pública, que es la teoría que utilizan estos políticos actualmente, digamos, keynesianos, que son amantes del gasto público y del déficit público, y la deuda pública. Déficit fiscal, que es G mayor que T, y pedir al mercado financiero déficit público para poder, digamos, equilibrar. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo aumento el gasto público, esto no aumenta automáticamente Y, ni aumenta, digamos, el consumo, porque pues no estoy afectando ni los ingresos ni los impuestos. Todo lo contrario, lo disminuye, y esto automáticamente, para poder equilibrar, o sea, si aumento esto automáticamente debe. Si esto está igual y aumento esto, para poder equilibrar esta ecuación, baja la inversión. Y si baja la inversión, baja el ahorro. Y si baja el ahorro, pues se deja de comprar, se invierte en proyectos de capital, y de capital productivo, y se dejan de pagar factores de producción, y automáticamente esto jamás va a incrementar. Entonces, la conclusión de todo esto es que el gasto público o las teorías keynesianas no generan crecimiento de la economía en el largo plazo. Generan, digamos, atacan algunas disyuntivas de la sociedad que tienen entre inflación y el desempleo. Entonces, en cierta forma dice, bueno, vamos a tratar de mejorar el tema del desempleo en el corto plazo. Sí, en el corto plazo incentiva algunos temas de desempleo, pero en el largo plazo desincentiva la inversión y desincentiva el crecimiento de la economía, y ese es uno de los grandes problemas que tiene la economía a nivel nacional. Con eso, entonces, damos por terminada esta explicación de lo que tiene que ver con el flujo circular de dinero en la economía, de acuerdo con los conceptos de macroeconomía del libro Macroeconomía de Gregory Mankiw, profesor titular de la Universidad de Harvard de Economía.